Muy buenos días con todos ustedes. Bienvenidos a nuestro nuevo webinar, Mujeres que Inspiran, organizado por la comunidad Heroínas en la Red. Tenemos aquí presente a ingeniera Ana y todo el equipo de Heroínas de la Red acompañándonos en esta nueva edición. En esta oportunidad vamos a tener la grata experiencia que nos va a compartir la ingeniera Damaris Ansi. Heroínas de la Red, que es una comunidad que busca comprometer, busca compartir experiencias relacionadas con la red. Vamos a esta comunidad también tiene el objetivo de compartir conocimientos, intercambiar experiencias para las mujeres, ¿no? Y también el networking. En esta oportunidad tendremos, como ya lo mencionaba, el webinar a cargo de la ingeniera Damaris Ansi, quien viene de su ciudad natal es Cusco, es ingeniera de telecomunicaciones, egresada de la Universidad Pontifícia Católica del Perú. Además, se encuentra estudiando su maestría en Administración de Negocios Global en el Centro de la PUC. Cuenta con 10 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones a su corta edad de 33 años. A la vez está su centro de labores, es la empresa Entel Perú, y es una activista de la igualdad de derechos de las mujeres. Por eso que contamos hoy con su compañía y estamos muy agradecidos por compartir su experiencia a continuación. Adelante, ingeniera Damaris. Gracias Blanca por la introducción. Hola a todos. Quería felicitar primeramente a Anita, Blanca, por esta iniciativa que están impulsando, ¿no? Que busca promover que más chicas se animen a estudiar carreras de tecnología. Espero aportar con un granito de arena en ese objetivo el día de hoy. No sé si ya pueden ver las diapositivas. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí, no? Bien. De hecho, el nombre de la comunidad me parece excelente, ¿no? Heroínas en la red. Y por eso me tomé la libertad de ponerlo como título para la presentación de hoy. Y bien, comenzamos entonces, ¿no? La mujer que ven en sus pantallas positivas se llama Hedy Lamarr. De repente muchas de ustedes ya han escuchado de ellas, pero para los que no, les cuento que ella fue una actriz
denominada quizás una de las más bellas de Hollywood, allá por los años 40. Pero además de ser actriz, ella fue inventora del primer sistema de comunicaciones secretas. Así es, ella actuaba de día y de noche se ocupaba de estudiar, de desarrollar un sistema de comunicaciones que logró hasta patentar y que sirvió para muchas aplicaciones en las telecomunicaciones hasta nuestros días. Lo hacía de noche, evidentemente, porque le quitaron en varias ocasiones la oportunidad de mostrar su talento como ingeniera solo por el hecho de ser mujer, ¿no? Esta historia puede sonar un poco común ya de muchas historias de otras mujeres que hayamos escuchado antes, ¿no? Eh, y pues lo hacía a escondidas prácticamente, y a pesar de todo eso, ella logró alcanzar este objetivo tecnológico que le nacía. Le gustaba la tecnología y le gustaba la ingeniería. Entonces, indudablemente, ella nos dio un gran aporte a las telecomunicaciones, ¿no? Pero considero que ella es una heroína porque salvó su propia historia. Y además nos inspira a todas en la actualidad a ser nuestras propias heroínas, a ser heroínas de nuestras propias historias. Durante la presentación les voy a ir contando algunos hechos, en específico dos hechos, en los que considero que yo también actué como mi propia heroína, ¿por qué no?, en mi vida profesional. Y con esto tratar de motivarlas a todas ustedes para que también actúen como sus propias heroínas en sus propias vidas. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces primero les iré contando por qué estudié ingeniería de telecomunicaciones, algunos retos del mundo tecnológico y al último algunas recomendaciones y también consultas que me imagino que igual pueden ir dejando en la cajita del chat. ¿Por qué estudié ingeniería de telecomunicaciones? Les voy a contar un poco qué fue lo que me motivó. Es una pasión, una vocación, una elección de vida. También les hablaré un poco de lo que son las especializaciones dentro de telecomunicaciones y la vigencia que tiene esta carrera en visión hacia el futuro. Siguiente, por favor. Entonces, siempre escuchamos que para elegir una carrera debemos saber, conocer cuál es nuestra pasión, cuál es nuestra vocación, ¿no? En qué somos buenos. Y quizás hay algunas personas que logran saber esto a la corta edad de 15 o 16 años, pero la verdad es que la mayoría, y me incluyo en esta mayoría, que pues no tenemos ni idea de cuál es la pasión o cuál es nuestra pasión a esa edad. Por lo que yo les recomendaría que no se preocupen tanto por ese tema, porque tarde o temprano irán descubriendo cuál es su pasión, cuál es lo que aman hacer. Y la carrera que elijan no tiene por qué ser una limitante para que puedan ejercer esa pasión o esa vocación. Ahora, más adelante, les explico por qué. Utilicen, en realidad, lo que tienen en estos momentos, ¿no? Para elegir o para hacer una elección, utilicen con la información con la que cuentan ahora. Es decir, ustedes de repente saben por los estudios en el colegio en qué materias son buenas o buenos, qué esperan del mundo, de repente un lugar mejor para vivir, y con toda esa información que pueden recabar, que tienen hasta ahora en sus vidas, se pueden acercar a alguna carrera. Por ejemplo, en mi caso, me preocupé muchísimo en su momento. Sentía que tenía una gran responsabilidad con esa elección y la información que tenía en ese momento era que era buena con los números, que me encantaba la tecnología, que quería trabajar en una empresa que se preocupe por el ambiente, por ejemplo, y que
Además de ello, me gustaba pensar en la idea de poder ser independientemente en el aspecto económico, ¿no? Poder tener, digamos, más adelante libertad para poder viajar o para estudiar otras actividades que también me gustan a la par que la tecnología. Entonces, revisando toda esa información, en el fondo yo sabía que una carrera de tecnología era lo mío, ¿no? Que yo estaba más cerca de ese aspecto. Investigué y habían carreras como la ingeniería de telecomunicaciones, la ingeniería de sistemas, la ingeniería electrónica, estaba entre esas carreras básicamente. Y cada vez que revisaba la información de las carreras, de todas maneras, había una parte de mí que tenía miedos, ¿no? Tenía dudas de que si podré hacerlo, si de repente estaré al nivel de los demás por venir de otra región del país. Por ejemplo, ese era uno de mis grandes miedos. O que de repente una mujer podría entrar en este mundo de la tecnología, porque era muy conocido cuando yo tenía 15, 16 años. Relacionar a la tecnología con el mundo, con la masculinidad, ¿no? Que los hombres solamente podían seguir carreras de tecnología o era recomendado. Entonces, a la anterior diapositiva todavía, por favor. Este, digamos que esos prejuicios de relacionar a los hombres con la tecnología, yo sé que con los años han ido desapareciendo y me parece muy bueno y esperemos que algún día desaparezca totalmente, sobre todo en nuestro país, que nos falta mucho por recorrer. Eh, pero de todas maneras les cuento esto porque era cómo me sentía en ese momento, ¿no? Entonces, a eso quiero llegar porque digamos que este fue el primer momento, en el momento en que tenía todas esas dudas en el que considero que de alguna manera pude salvar mi historia, ¿no? De que pude ser como que la heroína que necesitaba en ese momento, después de tantas dudas que tenía en la cabeza. Entonces lo que hice fue buscar ayuda de un mentor en ese momento que me ayudara a despejar todos esos miedos y recuerdo que claramente lo que me explicó fue la importancia de poder enfocarse en sus propios objetivos, ¿no? Sin pensar que eres mujer o que vienes de otra región. Y otra cosa muy importante también que me dijo sobre el tema de encontrar la pasión es que todas las carreras son buenas y en todas puedas terminar especializándote en algo que te guste. Y con eso paso a este tema de las especializaciones, que como ven en la lámina he puesto algunas fotos de algunas especializaciones, que por ejemplo, hablando del mundo de las telecomunicaciones, eh, se pueden tener. A lo largo de la carrera o incluso cuando ya estás trabajando, vas encontrando lo que te gusta. Y eso fue lo que me pasó a mí también. Incluso al probar, ¿no? Al probar en el campo de acción, tú vas a encontrar qué es lo que te gusta hacer. Y con toda esta nueva información que vas captando a lo largo de tu desarrollo profesional, puedes decidir al fin en qué te puedes especializar. En mi caso, incluso hasta hace 5 años yo dudaba qué era lo que más me gustaba dentro de telecomunicaciones o dentro de la tecnología. Son tantos los campos que uno necesita ir descubriendo cuál es su verdadera pasión. Em, por ejemplo, ¿no? Los ingenieros de telecomunicaciones pueden especializarse en carreras afines como la informática, la programación o la seguridad en la red, que son algunas de estas fotografías que les he puesto por aquí. Em, o quizás yéndonos un poco más al extremo, si te vas dando cuenta que, bueno, efectivamente eres ingeniero de telecomunicaciones o ingeniera de telecomunicaciones y te gusta la agricultura o te gusta la medicina, ¿no? Que son ámbitos extremos, puedes hacer una especialización, por ejemplo, en Internet de las Cosas, aplicado a la agricultura o a la medicina.
Ustedes saben, si han leído sobre el Internet de las Cosas se utiliza en muchos ámbitos, en muchas profesiones. Entonces, no hay límites. Tú vas a ir encontrando lo que te gusta y puedes ir especializándote en eso. También otro ejemplo es eres ingeniero y te das cuenta que te gusta el derecho, te gustan las leyes, puedes hacer una especialización en regulación y trabajar en OCIPTEL o en algún ente regulador del Perú. En mi caso, pues en mis primeros años laborales estuve inmersa en el mundo de los datos de la red, ¿ya? Que vendría a ser más ligado a la analytics y también a la regulación en la red. Digamos que me empezó a llamar la atención todos esos aspectos dentro de telecomunicaciones, pero con el tiempo me di cuenta que los datos eran lo mío. Yo le tengo mucho respeto a la regulación porque he trabajado muchos años en eso, pero preferí irme por el lado de los datos, ¿no? Igual me queda toda la experiencia que aprendí de la regulación. Y ahora en mi posición actual, lo que hago es utilizar los datos para ayudar a tomar decisiones del negocio. Entonces, me fui de la parte técnica, más técnica de la red que vendría a ser la colección de datos, eh, la transformación de esos datos, entenderlos, a su aplicación en el negocio. Y es realmente un tema que me gusta muchísimo y me siento muy contenta de poder trabajar en este tema. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora les voy a hablar un poco de lo que son los retos del mundo tecnológico. Vamos a hablar un poco de los retos de una ingeniera y un poco de la responsabilidad social que tenemos por delante, en general todos los ingenieros. La siguiente, por favor. En general considero que los ingenieros, en general ingenieras e ingenieros, tenemos muchos retos y me gustaría mencionar tres como los principales. Como profesional, en realidad el primero es invertir tiempo en conocerse a sí mismo, ¿no? Para poder saber en qué puedes trabajar y mejorar tu desenvolvimiento en general, en lo que te quieras, a lo que te quieras dedicar, ¿no? Acá les pongo muchos ejemplos, por ejemplo, la gestión del tiempo, si no soy muy organizado, aprovechar mi tiempo libre para capacitarme en cómo poder gestionar mejor mi tiempo, eh, en gestión de proyectos, en la adaptación al cambio, en tener más empatía, en la comunicación, que ahora es muy importante también, y en general en tantos aspectos que cómo vamos a- a reconocer qué es lo que nos falta, pues observándonos a nosotros mismos, ¿no? Sabiendo, aceptando nuestras debilidades y trabajar en ellas. Entonces, ese es el primer reto que tenemos todos como personas y como profesionales. Segundo reto de los ingenieros es estar al tanto de la tecnología, ¿no? Buscar siempre lo nuevo, siempre tener ideas innovadoras, aportar en donde estemos, ya sea en una oficina, en un proyecto, en los estudios, en nuestras casas, con ideas innovadoras. Y el tercer reto que quería mencionar, y esto ya va más dirigido eh, a ustedes como chicas, es ser mujeres y luchar contra el machismo. Y aquí, como les digo, pareciera que es un reto solo de las mujeres, pero no. Los hombres también necesitan comprometerse con mejorar los índices de machismo y los perjuicios que puede traer estos comportamientos. ¿Todos los hombres son malos? No, pero aún existe en nuestra sociedad peruana muchas situaciones que las personas o las mujeres tenemos que, que pasar.
En este punto, pues a mí me ha tocado muchísimas veces enfrentarme a situaciones desagradables donde pareciera que ser mujer es una condición limitante. Todas estas veces me ha tocado actuar como una heroína nuevamente de mi historia y sobreponerme a estas situaciones. Hay situaciones que claramente vamos a poder cambiar, ¿no? Ayudando a nuestros compañeros o a nuestros allegados a mejorar o a cambiar. Pero lamentablemente todavía nos encontramos con situaciones de las cuales es mejor alejarse, no tomar una acción para poder alejarse, ya que de repente nuestro accionar no va a cambiar la situación todavía. Entonces aquí lo que me pasó una vez, por ejemplo, durante un tiempo corto de mi vida, hace años en otro trabajo donde estaba, pero lo recuerdo claramente, fue que dudé muchas veces de mis logros y de mis fortalezas. Empecé a dudar, ¿no? De repente, hasta donde había avanzado de mi carrera profesional, empecé a dudar de por qué había llegado ahí. De repente no estaba en mi camino, de repente no era lo que yo debía estudiar. Empecé a dudar de todo eso. Imagínense, ya había acabado la carrera, ya tenía cierta experiencia en el mundo laboral de las telecomunicaciones, pero de pronto me vinieron todas estas ideas, pero era gracias a una presión machista de parte de mis ex jefes. Este, sentía y dudaba de mi valor. Entonces, ¿de qué manera en esta situación yo me salvé o me rescaté? Pues decidí buscar una mejor oportunidad y me atreví a salir de ese ambiente. Y cuando lo logré, recuperé toda mi confianza y además, cuando me di cuenta que no era un problema mío, sino de la mentalidad de repente retrógrada de todavía algunas personas que están en nuestra sociedad, me prometía que nunca más iba a dudar de lo que yo era. Y es así que esa oportunidad, ese momento, ese tiempo que tuve lamentable, lo sobrepasé y ya han pasado muchos años y ahora trabajo muy bien en este sector y estoy muy orgullosa de lo que he logrado. Siguiente, por favor. Eh, Además de eso, les he traído alguna información importante sobre el acceso a la tecnología que actualmente tenemos en el mundo. Ustedes saben que la brecha digital ahora se ha demostrado más abiertamente durante la pandemia. Se ha visto que hay sectores del Perú y del mundo que claramente no tenían acceso a la tecnología y que no podían continuar con algunas actividades como por ejemplo con el trabajo o con el estudio. Pero esto se agrava más cuando hablamos solamente de las mujeres. Por ejemplo, en esta lámina les traigo información eh, solamente de las mujeres. Es un estudio del año 2020 en el que vemos que el 71% de las mujeres en América Latina usa el Internet móvil. Y ahí tenemos un 29% de las mujeres que ¿no? Mujeres que ya, ya podrían tener un teléfono, un acceso al Internet, pero todavía no lo tienen. Y estas cifras se agravan claramente en otros países como eh, Sudáfrica, como sur de Asia, pero como ven hay una gran brecha todavía por trabajar. Y, 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 y para poder trabajar en esto es necesario que todos nos comprometamos, ya sea desde nuestras posiciones como estudiantes, ya sea como nuestra posición como ingenieras en el futuro, que donde vayamos a trabajar
pretendamos hacer un cambio siempre para cada vez disminuir esta brecha. La siguiente diapositiva, por favor. Como ejemplo, aquí les he traído algunos de los retos eh, que se han puesto las Naciones Unidas para el 2026. Es trabajar para poder reducir la brecha digital eh, a la mitad, por ejemplo, es uno de los retos. Y esto lo van a hacer con diferentes políticas hacia los mercados o hacia los gobiernos. Impulsar diferentes políticas para poder disminuir esa brecha. Otra de las acciones es invertir o promover la inversión en tecnología feminista. Hacer y apoyar a mujeres líderes para que, como inversionistas, ¿no? Que los inversionistas puedan apoyar a las mujeres líderes en la construcción de sus proyectos tecnológicos. Además, transformar, ¿no? Los ecosistemas de innovación, permitiendo que más mujeres sean parte de estos ecosistemas, ¿no? Los porcentajes de las mujeres que están involucradas en tecnología y innovación que se eleven. Y también eliminar y prevenir el difícil acceso para algunas mujeres, ¿no? Digamos que es mucho más fácil para un hombre tener acceso a la tecnología que las mujeres. Entonces, se tienen que trabajar en proyectos, tanto las empresas como los gobiernos, que permitan dar facilidades a las mujeres para poder entender más la tecnología y sobre todo que le pierdan el miedo, ¿no? En los casos de zonas vulnerables. Entonces, ese sería mi mensaje para todas el día de hoy. Si alguna tiene alguna pregunta, por favor, eh, quedo a su disposición. Para mujeres de aquí a estar con chicas, no sé si ustedes alguna en los micros abiertos, en, Anita, no te logré captar. ¿Cómo me dices? le decía a chicas que pueden hacer, ¿no se me escucha? Me dice que no se me escucha. Sí, sí, te escucho. Chat. He cambiado de máquina y he revisado bien la. Ahí leo una pregunta. ¿Qué recomendarías en caso de no sé en qué especializarme aún? Por ejemplo, me interesan muchas cosas y no decido. También estudio tele. En el caso que todavía no sepas en qué especializarte, en realidad yo te digo que no hay un límite de tiempo para decidirlo, ¿no? Yo te recomendaría que esperes al momento que te guste algo más, algo que te interese bastante, y en ese momento de repente puedes dar un paso para la especialización. Mientras tanto, igual puedes ir viendo en todos los campos, puedes ir investigando en todos los ámbitos dentro de telecomunicaciones y eso de repente te ayude más pronto a decidirlo. A ver, ¿qué otra pregunta tengamos por acá? ¿Ya? Me
preguntan si sabes si hay alguna oportunidad en el extranjero de intercambio o con mira a la maestría. Pues sí, hay muchísimas oportunidades en el extranjero. En verdad, la mayoría de universidades ahora tiene esa oportunidad de poder hacer un intercambio. En mi caso les cuento que cuando estuve en el primer semestre de la universidad, realicé un intercambio en Inglaterra de un año. No era un intercambio de estudios, más que todo, sino era un poco más global, un intercambio cultural que me ayudó a aprender el inglés. Entonces, en ese aspecto, yo les invito a que si encuentran algún intercambio en en los primeros ciclos de la universidad, yo las animo y que no necesariamente está ligado a tu carrera o de repente es en otro ámbito, yo las animo a que lo tomen porque todas estas experiencias de estudios en el extranjero son muy enriquecedoras para toda tu vida. Incluso te puede ayudar a madurar, te puede ayudar a ser más abierta, a comprender mucho más cómo son eh, las economías de otros países, te puede ayudar a tener amigos en otros países. Entonces, sí, por ese lado les recomendaría mucho. Y en cuestión de maestrías, cuando ya has terminado la carrera y quieres especializarte, en el extranjero también hay muchísimas oportunidades. Lo que le recomendaría es visitar las páginas web de las universidades de otros países, por ejemplo en Canadá, por ejemplo en Barcelona, en Madrid, y desde ahora vayan investigando cuáles son los requisitos, por ejemplo, ¿no? Muchas de ellas te piden algunos exámenes de inglés, algunos te piden exámenes como el GMAT, que son exámenes de preparación para que, digamos, compitas con otros estudiantes y puedas ingresar. Y si decides por alguno de ellos, prepararte lo más pronto posible, ¿no? Ya sea en el idioma, ya sea en otros aspectos. Entonces, es muy importante investigar, ¿no? Informarse. Si tienen oportunidad de entrar también a estas ferias ahora que son virtuales, de maestrías en otros países, en otras universidades también, ¿no? Todo es bienvenido. Lo importante es siempre estar al tanto de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y para eso, gracias a Dios, tenemos el Internet. Hola Damaris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Yesenia? Te querías consultar, bueno, es una pequeña anécdota y quería saber cómo se podría reaccionar frente a esta situación, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo que cuando ingresé a una carrera, en este caso de tecnología, comentaron algunos compañeros, no necesariamente mujeres, sino que compañeros, que era una carrera en la que probablemente no podría sobrevivir en el tiempo, ¿no? Que probablemente me cambie una carrera más de administración. En este caso yo reaccioné de otra manera, pero me gustaría saber cómo podrías reaccionar si alguno u otras chicas que estén presentes podrían tener la misma situación, ¿no? Porque siempre a veces los chicos que están en temas de programación o en temas técnicos suelen ver pues que una chica cuando ingresa a una carrera técnica, lo más fácil es que se vaya a retirar, ¿no? Entonces quería consultarte sobre eso. La verdad de todo es que no existe género para poder llevar un curso, llevar una carrera. No existe, ¿no? Eso, digamos, que nos han hecho creer de repente la sociedad, ¿no? De repente el mismo mercado. Nos ha hecho creer que no vamos a ser o no podemos ser capaces por algún u otro motivo, ¿no? Y muchas veces por el motivo de ser mujer. Y la verdad que si uno recibe esos comentarios, lo mejor sería pedirles a esas personas o invitarlas a que estén presentes en los momentos en los que realmente uno va a evidenciar los resultados, ¿no? De repente decir, eso es lo que piensas ahora, pero vamos a ver a final de ciclo, a ver cómo quedan las notas, ¿no? Y sobre todo, no hacer caso.
no hacer caso. Definitivamente como mujeres tenemos la responsabilidad de invitar a las otras personas o a nuestros compañeros hombres a que vayan cambiando esa mentalidad, ¿no? Y qué mejor con el propio ejemplo. Entonces, está bien, de repente no evitar la situación, de repente enfrentarla de manera inteligente, pero sobre todo nunca, nunca agachar la cabeza, ¿no? Y al final los resultados son los que cuentan. Incluso estando ya en el campo de trabajo, laborando, es muy común encontrarse en una oficina siendo la única mujer y todos hombres, ¿no? O dos mujeres y 20 hombres. En esos casos, me ha tocado obviamente estar en estas situaciones y la verdad que nunca he tenido ningún problema, porque siempre he ido con la mentalidad de que yo soy capaz de hacer tanto lo que ellos están haciendo, si incluso me dan las mismas tareas, ¿no? Entonces, eh, nosotros ir bien convencidas de lo que somos capaces de hacer y no dejarnos, no permitir también, ¿no? Comentarios machistas, de repente si escuchamos algún chiste machista por ahí o a los chicos les gusta hacer estos chistes de cocina, de que las mujeres, no sé, tantas cosas que uno va escuchando. Si es una persona de confianza, le podrías comenzar a contar que esos chistes no están bien, por ejemplo, ¿no? O la manera en la cómo se expresa con respecto a la diferencia de géneros no está bien y que sobre todo eso ya no está de moda, ¿no? O sea, ya vamos a ir sacándolo de nuestra sociedad y con el esfuerzo de todos. Muchas gracias, Damaris. Bueno, De nada. comentarte también que soy parte del equipo de Heroínas de la Red. Es la iniciativa muy buena, liderado por la ingeniera Ana María. Y tenerte, hasta agradecerte por esta presentación que has tenido. Invitarlas a las demás chicas si han tenido una situación similar o han tenido o quieren aprender un poco más de la experiencia de Damaris, lo pueden escribir en el chat en la opción de todos, ¿no? Si algunos están consultando, probablemente las preguntas están yendo directamente al presentador o al organizador para poder conocer un poco más de ustedes también y Damaris nos pueda compartir su experiencia, ¿no? Tanto en el ámbito laboral y personal que ella ha tenido durante toda su carrera. Damaris, muy buenos días. Te saluda Stephanie. 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 Sí, quería hacerte una pregunta. Durante toda la carrera, quisiera saber cuál fue tu mayor obstáculo y cómo pudiste superarlo. Durante toda la carrera de telecomunicaciones, yo creo que los cursos en los que los vi más complicados fueron los de programación. Definitivamente me costaba mucho entender cómo era el tema de la programación, de las páginas web, por ejemplo. Y ese es un ámbito más ligado, pues, ¿no? Al área de sistemas, de informática. Y definitivamente al inicio me asusté, ¿no? Dije, esto está súper difícil, esto está inentendible para mí. Pero ¿qué pasa? Si tú agarras el libro de fundamentos de la programación, si tú agarras eh, libros básicos de programación, que eso fue lo que yo hice, te explican desde el inicio, desde qué significa una línea de programación, ¿no? Entonces, no hay nada imposible, ¿no? Todo está en libros ahora. Los fundamentos están en libros. Entonces, yo lo solucioné estudiando mucho más, prestándole mucho más de mi tiempo de estudios a ese curso. Entonces, si ustedes tienen un problema de algún curso en específico que no lo ven difícil y lo ven difícil, lo que les recomendaría es estudiarlo más, dedicarle más tiempo y perderle el miedo, ¿no? Sobre todo
entender que cualquier curso, cualquier tema en la vida se puede entender y aprender. Y al final me fue muy bien en ese curso, ¿no? O sea, se quitaron todos esos miedos. ¿Por qué? Porque pude entender que a pesar de que es complicado, igual lo puedo estudiar, igual puedo entender, igual puedo llegar a hacer un programa, un desarrollo en programación y que me va a ir muy bien. Gracias. Pregunta mi experiencia con la configuración de equipos Cisco en la carrera, ¿no? En la carrera de telecomunicaciones hay unos cursos muy interesantes para mí. Yo los encontré muy interesantes, que son los cursos de redes, ¿no? Redes móviles, redes IP. Y, y lo importante y lo que me gustaba más fue que durante los laboratorios teníamos acceso a configurar directamente los equipos, ¿no? Eh, ver que cada línea de configuración dentro de un equipo, cuál era el resultado que obteníamos con esa configuración. Y que se podían lograr muchísimas cosas. Por ejemplo, tener una red virtual privada, ¿no? Que ahora que sabemos de la intervención en las redes y el robo de información a través de las redes, cómo solucionar ese problema de seguridad, ¿no? De repente, configurando una VPN en una red. Entonces, tú tienes la configuración exacta que puedes aplicar en los equipos y conoces perfectamente qué es lo que tienes que hacer y vas aprendiendo cómo puedes aplicar esos conocimientos a una red pequeña, a una red grande, a una empresa que tiene varias localidades en otros países. Y gracias a eso, pues, este, tú puedes incluso también especializarte en esa línea, ¿no? De redes, de la configuración de los equipos. Entonces, la oportunidad que rescato es que pudimos trabajar con equipos Cisco. La configuración que se aplica en los equipos es muy parecida también en otras marcas de equipos. Entonces, cuando tú te formas en respecto a ese tema de redes en Cisco, te da muchísima base para poder aplicarlo en otras marcas también. Nuestro mundo de las telecomunicaciones trabaja con muchísimos proveedores. En el caso de Entel, en nuestro core de la red, nuestro core de la red móvil, trabajamos con muchas marcas y también con Cisco. Los ingenieros lo que hacemos es encontrar soluciones para los diferentes problemas. Entonces, ahí tú aplicas directamente lo que has estudiado la universidad, incluso en el colegio. Ahora veo que en el colegio también están estudiando fundamentos de redes, ¿no? Configuraciones en los equipos routers y todo. Entonces, lo aplicas directamente en tu trabajo. Y además de eso, que los ingenieros de telecomunicaciones ahora somos muy apreciados, ¿no? Tanto al nivel de remuneraciones y también hay muchísima oportunidad en el campo laboral peruano. Tengo otra pregunta de Yasmín. Me dice, ¿qué herramientas recomiendas desarrollar para enfrentar el mundo laboral? En realidad, aquí podríamos conversar de repente de lo que te gusta, ¿no? La ingeniería electrónica también es en un ámbito, tiene muchísimos ámbitos de especialización. Lo que yo te recomendaría y de lo que yo veo actualmente, que es una rama que está siendo muy usada y muy requerida, es el analytics. El analytics eh, es una especialización, nos permite utilizar los datos de la red para, elaborar soluciones específicas para cada empresa. Entonces,
si me preguntas, yo te recomendaría, por ejemplo, ir por ese camino. O si eres ingeniera electrónica, pero te gustaría irte por el lado de las telecomunicaciones, también, ¿no? Te aconsejaría llevar una especialización en telecomunicaciones, ¿no? Y así acercarte un poco más a las soluciones que tienen en las empresas, en Entel. Muchos de mis compañeros son ingenieros electrónicos que con el tiempo han ido conociendo de las telecomunicaciones y ahora trabajan en ese ámbito, pero sería muchísimo más enriquecedor si ya te especializas y ya vienes, ¿no? Sabiendo mucho más de las telecomunicaciones. Y hablando del Data Analytics, lo que te recomiendo es que como es un área nueva, un área que se piensa explotar muchísimo, comenzar por los cursos de programación, ¿no? Que esto implica, ya que incluso llegas a usar cursos de estadística, por ejemplo, ¿no? De modelos estadísticos y que son muy necesarios entender para estar dentro de esta área. Entonces ahí ya comienzas a especializarte, hay muchísimo ámbito, muchísimas especializaciones en otros países. Muchos compañeros de trabajo también se han ido a Barcelona para especializarse en estos ámbitos, en el ámbito del análisis. Entonces, sí, la cosa es que vayas viendo mucho qué es lo que te va llamando la atención, si te gusta estar siempre a la vanguardia, estar con lo último que se está usando, pues lo último que se está usando ahorita es definitivamente la data en las empresas. Cuanto a las becas, en cuanto a las becas en Perú, hacia otros países también existen, por supuesto que existen. Em, y las universidades las entregan justamente evaluando tanto tu aptitud, ¿no? Tu aptitud académica y también de dónde vengas. Entonces, en ese sentido, nosotras tenemos mucha más opción, por así decir, porque sobre todo en carreras tecnológicas buscan o hay becas específicas para mujeres que vengan de los países en desarrollo, como es Perú. Entonces, nuevamente, si alguna universidad en específico te interesa, ingresa a la página web, busca la maestría y en la parte de requerimientos te va a indicar eh, qué necesitas para poder postular a las becas que tienes, porque no he visto ninguna maestría que no tenga becas, ¿no? Ya sea beca completa o beca, la mitad de la beca, por ejemplo, que ya es una súper ayuda. Exactamente. Tengo una pregunta de Jimena Nayeli Condori. Eh, Jimena, por supuesto, el Python es algo relacionado justamente a Analytics, que se está viendo mucho en telecomunicaciones. Es un lenguaje de programación que necesita preparación, necesita que, digamos, una pequeña especialización y es muy requerido últimamente, igual que el Data Analytics. Así que si te interesa, yo te animaría a que tomes cursos sobre Python, definitivamente. Buena elección. Buenos días a todos, muchísimas gracias a todos los participantes, a todas las participantes acá en este día tan especial. Me permiten saludar. Mi nombre es Irina Campomanes y también formo parte de la comunidad de Heroínas en la Red. La verdad que el día de hoy, al escuchar a Damaris y su experiencia, como que de alguna manera nos sentimos identificadas porque en algún momento nos ha pasado, ¿no? Estos ciertos inconvenientes, pero justamente como ella nos mencionaba, ¿no? En mi caso también era
un poco complicado lo que es lenguaje de programación, pero sí, ahora felizmente tenemos internet, tenemos mucha información y podemos acceder a ella, ¿no? Podemos nosotros tener esa confianza de poder desarrollar cualquier desafío que se nos presente. De verdad, muchísimas gracias. Le agradezco bastante a nuestra ponente, Damaris Sansi, y a todas las participantes que están el día de hoy. Y bueno, invitarlas para nuestras siguientes ponencias. No olvidar que tenemos también nuestra página web para que ustedes puedan ver cuáles son los requisitos para que puedan postular a una de estas 100 becas CCNA de Cisco. Estamos ansiosas en que todos puedan participar y tengan este privilegio, ¿no? De poder capacitarse. No sé si hay alguna otra pregunta aquí en el panel, los participantes, alguna otra inquietud que tengan, porque ya estaríamos dando entonces cierre al evento. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? A ver, tenemos por aquí una preguntita. A ver, la pregunta es, para postular a las becas de CCNA, ¿es requisito asistir a las 4 charlas? A ver. Bien, sí, justamente en la web también nos indica que uno de los requisitos es estar presente para que conozca, se familiarice, estar presente en las charlas que tenemos, ¿no? Tenemos a lo largo del mes de agosto, ahora en septiembre también tenemos programadas más charlas, es decir, son los webinars los días sábados. Ah, claro, justamente ahí, ¿no? Va a mostrarse, vamos a actualizar ya las ponencias, las invitaciones en nuestra página web, e igual, ¿no? Al momento de haberse inscrito, van a recibir una notificación de invitación. A ver, en cuanto a otra preguntita por aquí, hay alguna limitación para postular las becas, edad, situación laboral? Exactamente, justamente como nos responde ahí. Miss Anita, no hay ninguna limitación, pero van a ser evaluadas, ¿no? Como ven ustedes los requisitos, ustedes van a poder hacer su video de 3 minutos, tal como indica la página, y obviamente va a estar sujeto a una evaluación, ¿no? Exacto, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Es importante que ustedes puedan ver los requisitos y bueno, ¿no? Si tuviesen alguna inquietud, también podemos absolver sus dudas, ¿no? Bien, entonces creo que ya estamos dando por finalizado el evento. Más bien les pediría a los participantes para tomar una fotito amplia, panorámica, si podrían encender por favor sus cámaras. Yo sé que es sábado, es de mañanita, pero ya estamos llegando al mediodía. Si podrían encender un momentito sus cámaras, por favor, para hacer la captura y tener nuestra fotito de recuerdo del día de hoy, sábado 4 de septiembre. ¿Se podrá? Ay, bueno, está bien. Entonces vamos a hacer una captura, a ver. Ahí está, muchas gracias de hacer el esfuerzo de encender su cámara. Yo sé que quizás es un poco complicado. Se les agradece, muchísimas gracias. A ver, para hacer nuestra foto grupal. A ver, alguien más que desee encender, que pueda encender su cámara para nuestra foto del recuerdo de este día, de este evento, con nuestra ponente Damaris Sansi. Aquí, ya listo, vamos a tomar la foto. Ay, muchas gracias, estamos sumándonos. A la voz de 3, ¿sí? A la 1, a las 2, vamos a salir en la web, chicas, vamos a ser famosas. Y a las 3, a ver, vamos a ver. A ver, ahí. Vamos a hacer una captura. Otra más, por favor, no se muevan, sonrían. Listo, les agradezco bastante. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias a nuestra ponente Damaris por su tiempo, por su paciencia de responder las preguntas. A nuestra organizadora, Miss Anita Ramírez, muchísimas gracias. De verdad, les agradezco bastante Sí, su presencia muchísimas el día de gracias hoy. también. Muchísimas gracias, y nuevamente las felicito por esta iniciativa y cuenten conmigo para próximas.
decirles a las chicas que igual me pueden contactar para cualquier duda que tengan, para eh, cualquier consulta en el ámbito este de la tecnología y como mujeres, ¿no? Pueden encontrar en correo o también en LinkedIn. Y les deseo todo lo mejor y toda la suerte para su futuro y su futuro laboral y personal. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, usted también. Y bueno, que tengan un buen fin de semana. Les agradecemos bastante su participación. Y bueno, pero el siguiente sábado pasen la voz a sus compañeras, amigas, para que también puedan participar y se sumen a esta comunidad tan interesante. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.